Bueno, entonces ya, sin más, vamos a empezar con la sesión del día de hoy, que es la última sesión, pero pues esperamos que no sea la última vez que nos podamos encontrar. La sesión de hoy va a servir para tratar los siguientes puntos. Primero, que creo que es algo muy importante porque precisamente la oportunidad de tener especialistas de UGEL y DRE aquí nos lleva a preguntarnos qué se puede hacer desde las DRE y UGEL, ¿no? Con debate académico. ¿Cómo se puede trabajar? ¿Qué tipo de proyectos, ¿no? se pueden realizar desde su visión como funcionarios, ¿no? Luego les vamos a dar algunas recomendaciones para la formulación y gestión de proyectos sobre debate. Luego va a haber un espacio de resolución de dudas y aportes de los participantes, micrófono abierto, sobre lo que se ha hecho en la sesión de ahora, sobre lo que se ha hecho en otras sesiones, van a poder ahí consultar o comentarnos lo que deseen, ¿no? Y finalmente, como a eso de la mitad de la clase, más o menos, 7:40, 7:50, vamos a estar dando inicio al conversatorio. Bien, eso es la forma en cómo vamos a trabajar el día de hoy. Y antes de empezar con la parte de la resolución de la clase, me estaba olvidando de algo. Ustedes saben que el día viernes no tuvimos sesión, ¿no? No tuvimos una sesión, lamentablemente el tallerista encargado pues ha tenido algunos problemas de salud, pero lo que se hizo fue grabar esa capacitación. Entonces, la capacitación se grabó y fue enviada a sus correos. Ese es el correo, capacitación en debate, grabación de la sesión 5. Entonces yo les pediría, por favor, que puedan revisar sus correos. A veces no llega, llega el spam, llega a la bandeja de promociones, ¿no? Pero siempre les enviamos correos y no hay ningún correo que nos haya rebotado, entonces es muy probable que les haya llegado a todos. Pero si tienen esta playlist, que es en donde se encuentra toda la información del taller, ustedes van a encontrar en la sesión 5, la clase número 6, ¿no? Y ahí esta es la sesión que ha realizado Felipe Centeno, el tallerista que no pudo estar el viernes con ustedes. Y aquí se encuentra el link de asistencia, que va a estar hasta el día miércoles 1 de junio, ¿no? Para que ustedes puedan entrar a este video, verlo, ¿no? Y pues marcar asistencia. Estoy seguro que si están atentos a los correos, todos tienen ya esta lista de las sesiones, pero de todas maneras la voy a pasar nuevamente por aquí. Bien, por si es que alguno todavía no tiene esta lista. Genial, genial que les haya llegado, como me están comentando por el chat. Bien, pero aquí están todas las clases. Y me decían también el tema de las diapositivas, ¿dónde se encuentran? Como les digo, si ustedes revisan la descripción, van a encontrar que siempre en la descripción están las diapositivas, ¿no? De todo. Siempre, siempre. Por ejemplo, vamos a la clase número 4. Y la clase número 4, por ejemplo, tiene sus diapositivas acá, ¿no? Entonces, el material está ahí, estimados. También se los estamos enviando por correo, pero por si es que en algún momento se les pierde los correos o tienen que eliminar los correos, el material está allí. Registren la asistencia hasta el miércoles, no se preocupen. Si no la pueden ver, registren la asistencia de la sesión 5 hasta el miércoles. Esa es la indicación. Ujú. Por ahí también nos comentaban, ¿no? Podemos compartir esto con otros colegas, claramente pueden compartirlo, estas sesiones no están ocultas, ¿no? Justo, estimado Carlos, estamos hablando sobre la sesión 5, acá está colgada en esta lista de reproducción. Y para marcar asistencia, como les decía, aquí está el link de asistencia, que puede ser marcado hasta el miércoles 1 de junio, 11:59. Aquí se marca la asistencia. Ujú. Y aquí están las diapositivas también de esa sesión. Perfecto. Bueno, eso entonces, compártanla. Es contenido público. No hay ningún problema en que sea compartida. Al contrario, si por ahí conocen algún docente que creen que le puedan servir alguna de esas clases, bienvenido sea. Pero la oportunidad de hacerlo para ustedes será sobre todo para tener ese contacto directo y sobre todo porque hay clases específicamente dirigidas, como esta sesión en particular, y la primera y la tercera, segunda, para ustedes, ¿no? Para que
para darles ideas desde su función como especialistas, ¿no? Directivos de UGEL y DRE. Ya, entonces dejo de hacer este paréntesis para poder pasar a nuevamente la clase de hoy. Bien, entonces vamos a empezar. ¿Qué se puede hacer desde las DRE y UGEL, no? Con base en la experiencia que también hemos tenido asesorando algunas UGEL y DRE, pero creo que esta parte se va a poder complementar mucho con la segunda parte de la clase, en donde va a haber un especialista, ¿no? Como les digo, de DRE, y donde vamos a tener un docente de colegio público, que ambos han realizado proyectos interesantes en debate, y yo les voy a hacer algunas preguntas, y también ustedes van a poder interactuar con ellos para tener, digamos, ¿no? De primera mano esa experiencia de trabajar proyectos educativos de debate. Pero particularmente se pueden hacer tres cosas. Se pueden hacer torneos de debate, se pueden hacer clubes de debate y se pueden trabajar otros espacios formativos que ya desarrollaré a continuación, ¿no? Respecto al tema de los torneos de debate. Los torneos de debate son encuentros competitivos, ¿no? Creo que no hay más magia en eso. Es fácil entender cuál es la idea de un torneo. Probablemente lo que ya se hace en muchas DREs, ¿no? O en muchos lugares, son competencias, ¿no? De hecho, el mismo Ministerio de Educación tiene pues los juegos florales, ¿no? Eh, Antes, no sé si ahora, la verdad, no estoy muy al tanto, había una categoría de oratoria, si no me equivoco. No sé si sigue vigente, si por ahí tienen el dato, me lo hacen saber por el chat. Pero eso, son concursos, ¿no? ¿Y cuál es la idea de un concurso? Un concurso permite que participen estudiantes, ¿no? Y que esos estudiantes, pues, compitan y que existan ganadores. Esa es la idea de un concurso. Ahora, ya precisando y profundizando más en términos de debate. Lo primero que surge cuando se quiere hacer un concurso es para quiénes lo hacemos, ¿no? Siempre está esta duda. Solamente se puede trabajar debate o solo se pueden hacer concursos de debate para chicos ya de últimos años de secundaria, se pueden trabajar con los primeros años de secundaria, se puede trabajar con los primeros o los últimos años de primaria, perdón, ¿no? ¿Con quién hago el concurso de debate? ¿Quién debe de participar en esos concursos de debate? Mm, por lo general, ¿ya? Y digo general porque no debe ser una norma, ya hay experiencias e iniciativas interesantes en debate en primaria, pero por lo general los concursos de debate son para secundaria, ¿no? ¿Y por qué son para secundaria? Porque la práctica en sí del debate, como ustedes han podido ver en las clases anteriores, sobre todo en la clase de César Palacios, que hizo una explicación pues desde el lado de la psicología cognitiva, ¿no? Eh, el debate requiere del desarrollo, ¿no? De habilidades de pensamiento de orden superior, ¿no? Entonces, por lo general ya tenemos a los 11 años, 12 años, ese inicio del desarrollo, como bien lo mencionaba César, pero eso no quita la idea de que, sobre todo para los últimos años, quinto, sexto de primaria, que estamos hablando de niños de 9 años, 10 años, 11 años, no se puedan hacer eventos de debate claramente acondicionados a las características de los niños, ¿no? Que en este caso sería, por ejemplo, tener menos tiempo de participación, ¿no? Los temas también tendrían que ser súper sencillos y que partan desde la cotidianidad, ¿no? Y ya a los chicos de secundaria se les puede exigir más en términos de contenido y en términos de, digamos, cantidad del discurso, ¿no? Profundidad de los temas que se están tratando en los torneos de debate. Ahora, también depende qué quieres lograr con tu torneo de debate, ¿no? Siempre que nosotros hagamos una actividad, pues es muy lógico preguntarnos qué queremos obtener de ella, ¿no? Hay torneos, por ejemplo, iniciativas que se han hecho temáticas, es decir, hay instituciones que hacen torneos de debate porque en realidad, más allá del concurso de debate, lo que quieren es concientizar, que los chicos estudien sobre un tema en específico. Un ejemplo claro del sector público, y ustedes pueden googlear y ver cómo se realizó el proyecto, es el torneo de debate defensorial, ¿no? El torneo de debate de la Defensoría del Pueblo fue una actividad de debate que estaba centrada en ese año en tocar un tema específico, que era la lucha contra la violencia de la mujer. Entonces, en ese caso,
la Defensoría del Pueblo, ¿no? Como es parte de sus objetivos institucionales, el combatir la violencia, ¿no? Contra la mujer, propuso ese tema. Y todo el debate se centró en función a ese tema, ¿no? Hubo talleres para los chicos sobre temas de derechos de la mujer, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Eso se conoce como torneo temático. ¿Está bien, está mal? Son opciones, ¿no? Son opciones. Yo diría que estaría muy bien si es que uno tiene claramente un tema preciso que promover, ¿no? Si uno quiere promover un tema específico, hagan un torneo temático, ¿no? Por ejemplo, en el Bicentenario, eh, para conmemorar el Bicentenario, hubo muchos torneos que tenían esa temática. De hecho, el Torneo Nacional de Debate tuvo la temática Bicentenario, y el Torneo Nacional de Debate Escolar que promueve nuestra institución no siempre tiene temas. Por lo general es un torneo abierto, pero dada la circunstancia del Bicentenario, pues decidimos hacerlo temático, ¿no? Eso también puede ocurrir, que cierto año, para conmemorar una fecha especial, se pueda hacer temático y por lo general no sea temático. Ahora, si un torneo temático funciona sobre un tema específico, ¿cómo funciona un torneo que no es temático? Pues su mismo nombre lo dice, ¿no? El no ser temático implica que pueda manifestarse diversos temas, se puedan debatir sobre diversos temas. Y yo quiero ponerles un ejemplo concreto de un torneo que no es temático, ¿no? Y un torneo que no es temático, por ejemplo, es el torneo de la Universidad de San, que organiza para sus escolares. El torneo se llama Torneo Debate de San. He dejado de compartir las diapositivas porque voy a compartirles la página del torneo de debate, ¿no? Dice, sexto campeonato escolar Debate San, demuestra el poder de un buen argumento, 17, 18, 25 de septiembre. Entonces, si nosotros vemos aquí las mociones que se debaten, nos vamos a dar cuenta que no tienen un, una temática específica, ¿no? Vamos a ver algunas mociones, ¿ya? No nos va a dar tiempo para analizar todas, pero vamos a ver algunas mociones. A ver, vamos a observar por aquí la moción de cuartos de final. Esta casa prefiere el ingreso libre a institutos de educación técnica en lugar de a las universidades, ¿no? Entonces, para debatir esta moción, por ejemplo, lo que te está pidiendo es que el equipo a favor defienda el ingreso libre a institutos y el equipo en contra defienda el ingreso libre a universidades. O sea, aquí no está en tela de juicio si el ingreso libre es bueno o es malo. Aquí lo que se pide debatir es qué ingreso libre beneficia más, ¿no? ¿El ingreso libre a institutos o el ingreso libre a universidades? Entonces es un tema. Pero si vemos aquí, eh, miren, la semifinal tiene información previa, dice, se ha diseñado un algoritmo precrimen. Este es un sistema de inteligencia artificial que se encargará de procesar miles de datos para establecer qué ciudadanos son más propensos a cometer crímenes. La inteligencia artificial procesa información pública relacionada al nivel socioeconómico, entorno social, antecedentes del entorno familiar, social, etc. Solo en casos de que alguna persona tenga una alta probabilidad de cometer un delito, dice, el sistema accede a su información privada para procesar y analizar sus comunicaciones, escuchar sus llamadas, mensajes. Entonces, es como una gran computadora que constantemente está revisando la información de la gente para detectar quién puede ser un posible criminal, ¿no? Y la moción, dada esta información previa, es, esta casa implementaría el algoritmo precrimen, ¿no? El equipo a favor va a estar de acuerdo con que se implemente esto, el equipo en contra va a rechazar que se implemente esto. Y ahora la pregunta es, ¿este algoritmo existe? Y la respuesta es no. Pero en debate muchas veces se utilizan este tipo de emociones que no son un tipo específico, ¿no? Los tipos de emociones son los que les ha comentado Rose, emociones políticas, emociones de análisis, emociones de actor, pero a esto se les conoce como emociones hipotéticas, que pueden ser política, de análisis o de actor, pero son hipotéticas en el sentido que te permiten o le hacen al estudiante debatir sobre una realidad ficticia, ¿no? Y yo sé que hay muchos detractores sobre esto, porque algunos me podrán decir, pero ¿para qué les vas a hacer debatir sobre algo de ficción, habiendo tantos temas que pueden debatir sobre la realidad? Y la cuestión es que si tú planteas bien una situación de ficción, ¿no? Puedes llevar a que los chicos
debatan un tema sin llegar a complicarse con los cuestionamientos legales que existen. Es decir, si yo quiero que el chico sea, o le estoy, ¿no? Mi finalidad de poner esa moción de debate es más que potencie, pues, ¿no? Habilidades creativas, más que el hecho de investigación en normativas y todo eso. Entonces le voy a poner una moción hipotética, porque en ese plano hipotético ya no va a estar que tener que citar la Constitución, la ley, el Código Penal, ¿no? Simplemente lo que quiero es que él se abstraiga, ¿no? Y a través de esa abstracción pueda debatir en un entorno o en una moción abstracta, en una moción hipotética que no realmente se apega a la realidad. Entonces sí tiene sus beneficios, ¿eh? Incluso me acuerdo de una moción muy bonita que decía, esta casa prefiere que se le hubiese dicho a Tarzán, ¿no? Que no era un humano, en lugar de decirle que sí, ¿no? Para quienes conocen la versión de Tarzán de Disney, a Tarzán se lo cría haciéndole creer que no es un humano, y luego cuando se da cuenta, pues ocurre todo un conflicto ahí, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué en un torneo de debate se tendría que debatir algo tan simple como Tarzán, ¿no? Que parece hasta superfluo. Porque en realidad ese escenario de fantasía, ese escenario de ficción, lleva a hacer que la persona, ¿no? En este caso el debatiente, pueda debatir un tema más complicado, que es el hecho de la identidad, ¿no? Porque eso de haber sido criado como un mono o haber sido criado como un ser humano, nos lleva a un cuestionamiento, ¿no? Profundo sobre la identidad y sobre la importancia de la identidad en la crianza de una persona. Entonces, no hay que desmerecer, buenas noches, no hay que desmerecer nunca estas mociones hipotéticas. No solo se debate sobre la realidad. Si ustedes pueden plantear un escenario de ficción, está bien, ¿no? Incluso yo les decía en la sesión que tuvieron conmigo que en literatura puede servir mucho. Tú puedes hacer a los estudiantes debatir sobre posibles temas o sobre posibles escenarios, digamos, ¿no? Utópicos o distópicos de un cuento, ¿no? Esta casa hubiera preferido que el protagonista de esta obra hubiese hecho esto en lugar de lo que hizo, ¿no? Y ahí tú lo fuerzas a argumentar en función de qué, de lo que ha leído, ¿no? Entonces, va a depender mucho de qué es lo que quieres lograr en ese torneo de debate. Si es un torneo de debate de literatura, por ejemplo, todas las mociones van a ser sobre temas literarios, ¿no? Pero si es un torneo de debate en general, solamente para potenciar habilidades comunicativas, como en este caso es el campeonato de debate SAN, vas a encontrar entonces mociones sobre diversos temas, ¿no? Aquí también, por ejemplo, podemos ver otras mociones. Dice, esta casa establecería que las decisiones médicas importantes acerca de la salud de los menores sean tomadas exclusivamente por profesionales médicos y no por sus padres, ¿no? Esta es una moción sobre a quién le corresponde, ¿no? Eh, el tema este de la praxis de la salud, ¿no? Debe ser a los padres, debe ser a los médicos especialistas. Actualmente es a los padres, pero la moción te propone hacer las cosas distintas, ¿no? Entonces va a haber un equipo que está de acuerdo con el cambio y va a haber otro equipo que va a defender el statu quo, va a defender la situación actual, es que los padres deciden y no los médicos, ¿no? Y así vamos a encontrar otro torneo que no es temático, como les decía, pero lo fue solamente por el Bicentenario, que es el Torneo Nacional de Debate Escolar, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, voy a buscar mociones pasadas para analizar también un poquito sobre esto. 2020, esta casa, dice, como un gobierno en estado de emergencia ante una amenaza terrorista, brindaría concesiones estratégicas a estos grupos, amnistías, solicitudes de exilio, compensaciones económicas, a cambio del cese de la violencia. Este tema, por ejemplo, de si es que un gobierno debe ceder ante un grupo terrorista, es un tema que en su momento lo tuvimos en Perú, que en su momento lo tuvieron en Colombia, pero fíjense cómo no tienes que poner un país específico para hacer que los estudiantes debatan sobre eso, ¿no?
Simplemente lo conviertes en un tema general y permites que haya ejemplos de todos lados, ¿no? Si no quieres que específicamente se hable sobre un tema. Pero si es que quisieras que se hablase, por ejemplo, sobre la coyuntura nacional, pues tendrías que especificar, ¿no? Explícitamente allí que estamos hablando de Perú, ¿no? En cambio, aquí no está, entonces no se supone que está. No se tiene solamente que debatir con ejemplos de Perú, puede utilizarse ejemplos de otros lugares, ¿no? La semifinal decía, esta casa considera que la globalización ha traído más perjuicios que beneficios para las identidades culturales, ¿no? Esta es una moción sobre el impacto de la globalización en la identidad cultural. Va a haber un equipo que diga que sí, que es más beneficiosa la globalización, y va a decir otro equipo que no, ¿no? Pero entonces fíjense cómo no hay aquí un tema claro, ¿no? En los dos ejemplos que les he mostrado, no hay un tema claro. Esta casa considera que en las universidades donde hayan clases o centros de estudio sobre grupos minoritarios, dice, centros de estudios asiáticos, de estudios de género, se deberían contratar únicamente a profesores o investigadores que pertenezcan a esos grupos, ¿no? También tiene que ver con una cuestión de minorías. Bueno, entonces, ¿y cuál sería un ejemplo de torneo temático? Ahora les pongo un torneo temático. Es el torneo Expresarte, que organiza el colegio Los Álamos. Últimamente ya no tiene ya temas, pero en su momento, durante mucho tiempo, incluso antes de la pandemia, el torneo sí tenía un tema. Entonces vamos a buscar, voy a buscar aquí 2019 para que ustedes vean las mociones sobre ese tema, ¿no? Por ejemplo, mociones de los torneos regionales de Expresarte 2019. El torneo tenía un tema y el tema era relaciones internacionales y valores democráticos, ¿no? Entonces, si este es el tema del torneo, todas las mociones que yo haga tienen que estar en función de esto, ¿no? Vamos a ver rápidamente, ¿ya? Esta casa requerirá a los individuos rendir exámenes de conocimientos políticos para que puedan votar. Tiene que ver con democracia. Países en vías de desarrollo dar la mayoría de su educación en inglés. Tiene que ver con relaciones internacionales. Obligar a estudiantes universitarios a trabajar en su país de origen, ¿no? Tiene que ver con valores democráticos, ciudadanía, ¿no? Y así, entonces, específicamente, sí está cumpliendo lo que se están proponiendo, que es ser un torneo temático. ¿Bien? Entonces, esa es la diferencia entre un torneo temático y un torneo que no es temático. Luego, ¿qué más se puede hacer? ¿No? Porque desde un UGEL o desde una DRE planteas un torneo de debate, creas las bases, ¿no? Eh, pero ¿es lo único que se puede hacer? ¿Un concurso? ¿O hay otras cosas que también se pueden trabajar desde su rol de funcionarios? Se pueden promover clubes de debate. Y los clubes de debate se pueden promover de dos maneras. Puede que exista un club de UGEL o un club de DRE, lo cual sería raro porque creo que esa figura de concentrar un club es más para el trabajo de municipios, de provincias, ¿no? Pero en este caso, lo que yo sugeriría es que ustedes hagan la promoción de clubes de debate. ¿Cómo así? ¿Cómo se puede promover que se funden clubes de debate y cuál es el rol de la DRE o de la UGEL para esta promoción de clubes de debate? Les explico. Bueno, ustedes saben que la Liga Peruana de Debate Escolar, perdón, la Liga Peruana de Debate Escolar es una red de colegios, pero es una red de colegios nacional, ¿no? Entonces a nosotros no nos importa específicamente que los colegios sean de alguna jurisdicción en específico, ¿no? Porque nuestro alcance es nacional. Pero sí ustedes podrían crear un comité similar a la Liga Peruana de Debate Escolar, en donde promocionen la creación de clubes de debate en los colegios de su jurisdicción, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede trabajar, creo, y espero que en el conversatorio también salga esa propuesta. Ya hay una Dirección Regional de Educación que está trabajando en un proyecto piloto para esto. Entonces, más o menos a eso de las 8 vamos a tener la participación allí para que nos puedan contar de primera mano cómo está formulando esa experiencia. Pero repito para que quede muy claro,
Lo que se quiere hacer es que la Dirección Regional de Educación de ese lugar, de Junín, eh, sea la entidad promotora del desarrollo de clubes de debate en colegios públicos y privados. Es decir, van a brindar las capacitaciones, van a hacer una especie de manual de implementación de clubes de debate, van a generar una especie de interacción, ¿no? De acercamiento entre los maestros que van a ser responsables de clubes de debate en sus, eh, en sus colegios, ¿no? Eso, van a ser una red. Es algo muy similar a lo que hace la liga, pero a nivel nacional, ¿no? Y en este caso sería a nivel regional, pues. Entonces yo les aconsejaría mucho, como para poder ver, porque entiendo que este proyecto de formación de clubes de debate, ¿no? Y promover clubes de debate es una red. Yo les aconsejo que puedan estudiar un poquito cómo funciona esta red, que es la liga. Que puedan revisar el manual, el reglamento, pasearse un poco por esta página y poder, digamos, adquirir o obtener algunas cosas que a ustedes les sirvan de la experiencia de esto, ¿no? Pero miren, yo sí les aconsejo algo que es muy, muy importante, ¿no? La liga funciona porque tenemos actividades, no simplemente porque hay colegios que quieren ser parte de la liga y ya. Y si se dan cuenta, no solo tenemos actividades como liga, sino que también hacemos que los miembros de la liga promuevan sus actividades e incluso las programen con tiempo, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí el calendario de actividades, hay actividades de la liga, pero hay actividades de otros colegios miembros de la liga y todos están acá, ¿no? Entonces, los colegios de la liga no pagan una membresía, no hay un costo para ser parte de, eh, tienen estos beneficios, que es participar en las actividades que nosotros preparamos para nuestros miembros. Entonces, si ustedes quieren hacer una red de clubes, ya sea a nivel UGEL o a nivel DRE, tienen que darles beneficios a su red, porque su red no solo va a estar ahí porque sí, ¿no? Tienes que capacitar a tu red, tienes que generar espacios de interacción en tu red, tienes que hacer crecer a tu red, ¿sí? Eso es creo yo, a donde debemos de apuntar, ¿no? Y pues la red tiene que tener un reglamento, ¿no? Si es que vamos a hacer una red, creen un reglamento, hagan actividades, generen, y esto es algo muy importante, generen que los propios profesores, yo sé que pues ustedes como especialistas tendrían que asumir un rol directivo, pero hagan que los propios profesores sean protagonistas de esa iniciativa, ¿no? Que ellos sean, ya sean los que tomen decisiones o los que colaboren, pero que tengan un poder de participación en esa red. Y nosotros lo hemos logrado porque cada 2 años cambiamos de consejo directivo y todos los profesores que están a cargo son profesores de colegios miembros de la liga, ¿no? Siempre mantenemos allí una persona, antes era yo, ahora es Sofía, que es la directora de didáctica, y a la vez es una de las secretarias generales de la liga, para pues mantener, digamos, y asesorar y pautear a los demás docentes. Pero los demás son docentes de colegio, que cada uno está encargado de la actividad de debate de colegio en sus respectivas, ¿no? En sus respectivas instituciones. Cada uno se encarga de su sociedad de debate. Y tenemos un reglamento, como les decía, y este reglamento sirve para dejar las cosas claras entre los miembros, ¿no? Cuáles son los principios que tenemos, cuál es la forma de cómo puede ser miembro, ¿no? Cómo se toman decisiones. Y es sencillo, fíjense que esto solo tiene 6 páginas, no debe ser algo gigante, ¿no? Pueden tomarlo como referencia también, si es que desean trabajar un proyecto como este. ¿Bien? Pero no solo hacemos eso, también tenemos varios eventos y tenemos un evento central, que es el Torneo Nacional de Debate Escolar, ¿no? Pues su evento central podría ser el torneo regional o el torneo a nivel UGEL de debate escolar, y pues hay varios colegios que participan, ¿no? Y esto es un evento competitivo. Las demás actividades son más que nada amistosas. Tenemos un espacio de formación también, vamos publicando constantemente los eventos que tenemos, vamos buscando alianzas estratégicas con algunas instituciones que no necesariamente hagan debate, ¿no? Todo eso es muy importante. Y otra cosa que es muy importante, que ya la voy a mencionar como una recomendación también, ahorita solo lo estoy mencionando a la ligera, hacer publicaciones, ¿no?
Y no es por una cuestión de figuretismo, como se dice, sino es de aportación académica. Con hacer publicaciones me refiero a generar material académico, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos revistas, tenemos boletines, ¿no? Tenemos ahí grabados algunos talleres. Entonces, siempre registrar el contenido académico que hagas es muy importante, ¿no? Por ejemplo, voy a abrir una edición de Dialógica, que es una revista de debate, y van a darse cuenta qué es lo que tiene. Dialógica tiene un espacio de crónicas, ¿no? Un espacio de anuncio de los eventos de nuestra red, en este caso Argumentes, el torneo del Colegio San Agustín, el TIDE, Debate San, otros torneos por allí, peruanos y no peruanos. Hacemos entrevistas a debatientes universitarios exitosos, ¿no? Aquí hay un, también eh, felicitación a nuestros voluntarios, ¿no? Entrevistamos a una sociedad de debate, en este caso tocó al Trilce. Tenemos algunos artículos, digamos, de opinión técnica, en este caso es una crítica al sistema de adjudicación de los debates, ¿no? Tenemos ensayos, hacemos concursos de ensayos, ¿no? Y acá premiamos al primer puesto. Eh, entonces, hay un trabajo académico, ¿no? Que se debe de hacer. Eh, y pues es algo que toma su tiempo, pero se puede trabajar, incluso se puede trabajar con voluntarios, ¿no? Pero es un trabajo que se tiene que hacer, porque si no, simplemente es un proyecto que se va a hacer una vez al año y ahí queda, o que va a tener algunas actividades. La trascendencia de todo proyecto académico creo que es generar publicación, ¿no? Generar publicaciones académicas que sirvan para la posteridad, ¿no? Bueno, es una recomendación. Y otros espacios formativos, en el sentido de que pueden generar talleres, capacitaciones para los docentes, por ejemplo, ¿no? Estoy seguro de que varias UGELs y DREs tienen presupuesto para jornadas de capacitación, ¿no? Para especialistas o para profesores o para directores. Entonces se pueden incorporar ahí los temas de debate en esos espacios formativos, ¿no? Básicamente son esas tres cosas las que se puede hacer desde el sector público, desde ustedes, más que nada como especialistas de UGEL y DRE. Probablemente habrá otras cosas que se me estén escapando, pero fundamentalmente estos son los casos que nosotros conocemos directamente y que recomendamos trabajar. Pero bueno, ya hemos visto tres proyectos que se pueden trabajar. La cuestión ahora es responder la pregunta ¿cómo se pueden trabajar, ¿no? Y para responder la pregunta ¿cómo se pueden trabajar? Es necesario pasar a este apartado de recomendaciones. En este apartado de recomendaciones vamos a ver algunas pautas que les vamos a dar, ya sea que hagan torneos, clubes, espacios formativos, ¿sí? Esto sirve para todo, son precisiones, son recomendaciones generales. Primera recomendación general, buscar alianzas institucionales para la realización del proyecto. Hay una sesión específica, creo que fue la sesión 2, si no me equivoco, en donde nosotros les hicimos un panorama internacional y nacional sobre quiénes hacían debate, qué iniciativas de debate eran activas. Y eso fue con la intención de que cuando ustedes trabajen debate, recurran a esa información y puedan buscar aliados. En nuestro caso, ¿no? Tuvimos la oportunidad de colaborar con varias universidades a lo largo del trabajo de proyecto de debate que hemos venido haciendo y finalmente firmar un convenio estable con la Universidad de Lima. Pero pues es porque hay un trabajo de búsqueda detrás. Tú no le puedes pedir a una institución que no hace debate, que no está familiarizada con el debate, a que te auspicie o a que patrocine un proyecto de debate, ¿no? Si no, no conoce la importancia o la realidad de debate académico. Por eso, yo les digo, cuando ustedes formulen este proyecto de debate que vayan a hacer, si es que logran hacerlo, que sería lo ideal, eh, busquen esos aliados institucionales, ¿no? Instituciones que ya trabajan con debate académico, instituciones que ya están haciendo,
ya sea para que los financien o ya sea para que les den asesoría técnica de manera gratuita o ya sea para contratarlos, no sé, ustedes vean qué tipo de alianzas pueden formar con las instituciones, ¿no? El segundo punto es implementar un programa piloto antes del proyecto definitivo. La idea del programa piloto ha servido bastante, ya en el conversatorio vamos a ver la importancia de la ejecución de proyectos pequeños, proyectos piloto, antes de la realización de proyectos más grandes, ¿no? De esta manera tú puedes controlar qué está saliendo bien, qué está saliendo mal, qué puede faltar, ¿no? Antes de que todo se descontrole, porque si es que estás haciendo un trabajo con toda una región o con todos unos colegios de UGEL, ¿no? Probablemente haya más variables ahí que sean, que puedan jugarte en contra si no las has estudiado bien. En cambio, cuando haces un proyecto piloto con 10 colegios, con 5 colegios, ¿no? Vas probando qué cosas funcionan, qué le falta a tu equipo, ¿no? Qué se debe mejorar con miras a la realización de un proyecto definitivo, ¿sí? Bueno, entonces se aconseja, ya hagas lo que hagan, un torneo, clubes, ¿no? Hacer proyectos pilotos, ¿no? Antes de la implementación del proyecto definitivo. ¿Qué más aconsejamos? Que el proyecto sea interdisciplinario y no se circunscriba a una sola especialidad. Casos exitosos que nosotros hemos podido revisar han trabajado ciencias sociales, comunicación, ¿no? Por ahí inglés, o de plano es un proyecto institucional que congrega a los especialistas que se requieren, ¿no? Entonces, no está mal que desde un área se quiera impulsar el proyecto, pero yo les invito a conversar con las otras áreas para ver si se puede hacer algo interdisciplinario, porque espero haya servido el taller para darnos cuenta de que si es que hay una actividad interdisciplinaria por antonomasia, esa es la práctica del debate académico, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a generar una actividad interdisciplinaria si es que solamente quiero trabajar desde la unidisciplinaridad? No se puede, ¿no? Entonces, el que en su equipo de trabajo, ojo, porque puede estar a cargo por ejemplo, de los especialistas de ciencias sociales, ellos están a cargo, perfecto, que estén a cargo de ellos. Pero en el equipo de trabajo debe haber especialistas ¿no? de diferentes disciplinas. Eso es lo que aconsejamos. Ahora, si el proyecto está a cargo de más de una especialidad, bienvenido sea, ¿no? Capacita a tu equipo. Hacer debate no es fácil, ¿no? Es un tema que probablemente sea algo que nosotros hayamos escuchado, pero creo que si es que esta capacitación a ustedes les ha quedado corta y han sido 7 sesiones, imagínense cuánto se necesita aún para poder profundizar muchísimo más sobre debate. Se necesita bastante. Entonces esto requiere que cuando yo haga un proyecto de debate, tenga que buscar capacitar a mi equipo. Nosotros hemos tratado de dar este panorama, de aportar algo, pero sabemos las limitaciones de nuestra aportación, ¿no? Por ejemplo, nosotros dividimos toda nuestra capacitación en debate en 3 programas y cada programa dura 2 meses. Entonces son 6 meses de preparación. Utilizar el debate como docente, utilizar el debate como organizador de torneos, utilizar el debate como entrenador. Son 3 áreas que nosotros tenemos y en general son 6 meses de capacitación. Entonces es imposible resumir esos 6 meses en 7 clases. Pero de todas maneras, nuestro compromiso está en, aparte de dar estas clases, darles algún material, libros, bibliografía, que nosotros hemos tenido que estudiar para saber, para que ustedes también puedan hacer ese proceso de, de capacitación, ¿no? Y en todo caso, si por ahí requieren alguna asesoría, ¿no? Adicional para trabajar proyectos de debate, pues escríbanos y conversamos, ¿no? Pero es importante capacitar al equipo que va a estar a cargo del proyecto. ¿Qué más? Préstale atención a la justificación teórica del proyecto. Hay algunos proyectos que no logran desarrollarse bien porque no están justificados adecuadamente. Precisamente la clase de César, que fue una clase un poco más teórica, ¿no? Que traía algunos elementos de la psicología cognitiva, de la vinculación con competencias, fue planteada para eso. No solamente para que ustedes aprendan, sino para que les sirva como una gran justificación teórica de un proyecto de debate que vayan a implementar. Entonces, si es que en algún momento desean
hacer una justificación teórica, recurran a la clase, a la grabación de la clase de César, y ahí pues puedan revisar algunos aspectos técnicos que pueden agregar a su justificación, ¿no? ¿Qué más? Articula el proyecto con el plan anual de la institución, ¿no? Mm, si el proyecto está alejado de todo lo que se han propuesto como UGEL o como DRE, probablemente no lo aprueben, ¿no? O probablemente no le den el presupuesto necesario. Ustedes saben eso más que yo. Pero si lo articulas, ¿no? Adecuadamente, a partir de esa justificación que decíamos de qué capacidades, qué competencias, qué áreas, pues existe mayor probabilidad de éxito en la implementación o en la aprobación del proyecto, ¿no? Entonces justifiquen cuál es la vinculación que se tiene con el plan anual institucional. ¿Qué más? Y esto es algo que muchas veces se olvida, pero que yo aconsejo sobremanera, y es el hecho de recopilar las experiencias de los colegios de su jurisdicción. Hemos visto, por ejemplo, que hay colegios que por su propia cuenta hacen debate, ¿no? Por ejemplo, la institución Juan del Arco de Amert eh, no es que haya recibido una asesoría técnica de su UGEL para hacer debate. Ellos empezaron. Lo mismo con el Colegio Privado de Los Álamos, lo mismo con otras iniciativas. Entonces, a veces se están dando estas innovaciones en el aula que no necesariamente vienen, ¿no?, de manera vertical, pero pues creo que el rol de ustedes para poder implementar esos proyectos es mapear a sus aliados, ¿no? Y dentro de mapear a sus aliados, también miren qué colegios ya están haciendo esto, si lo están haciendo bien, ¿no? Cómo les está yendo, para conversar con esos docentes protagonistas y que tal vez puedan sumar al proyecto, ¿no? Entonces, es eso, bajemos a la cancha, como se dice, veamos qué instituciones educativas ya vienen realizando estas cosas, aprendamos de ellas, ¿no? O mejoremos o utilicémoslas como proyectos piloto también, conversemos con los docentes, con los directores, a fin de que el proyecto que nosotros vayamos a planificar, que va a ser a nivel UGEL o a nivel región, pues salga mejor, ¿no? Esa es entonces nuestra recomendación número 7. Vamos a pasar ahora a la recomendación número 8. Estudien iniciativas de ONGs, municipalidades, otras DRE y otras UGEL, ¿no? Esto tiene mucho que ver con lo primero que les decíamos. Es importante ver qué se está haciendo. Hay una clase de quién hace debate, qué colegios hacen debate, qué instituciones están haciendo debate. Búsquenlas, conversen, vean, incluso si no tienen la oportunidad de conversar directamente, hay muchos documentos de UGELs y DRE que son públicos, ¿no? Entonces revísenlos. Lo mismo con las municipalidades, revísenlos. Lo mismo con las ONGs en nuestro caso, documentos públicos, ¿no? Para aprender qué están haciendo, ¿no? Eso de crear un proyecto desde cero es difícil, ¿no? Y no es necesario tampoco. Ya hay iniciativas, ya hay antecedentes, que se pueden mejorar, que se puede innovar sobre lo hecho, sí, ¿no? Si tú haces un torneo de debate, si tú haces un proyecto de debate, de clubes de debate, no estás inventando la pólvora, pero eso no hace que deje de ser innovación, es innovación educativa, ¿no? Si es que tiene un impacto positivo, si es que se hace de manera responsable, es innovación educativa. Entonces, busquemos otras y mejoremos, o acondicionemos a la realidad que nosotros vivimos también, ¿no? Recomendación número 9, exploren iniciativas de otros países. También hablábamos un poquito de qué países venían haciendo esto, ¿no? Les decíamos en el caso de Colombia, en el caso de Panamá, en el caso de México. Entonces sí sería bueno ver otras perspectivas, no solamente la perspectiva de la liga, sino si creen ustedes que necesitan nutrirse, ¿no?, de más perspectivas, pueden buscar iniciativas de debate en otros países y ver cómo se está trabajando, ver cómo están trabajando los ministerios de educación, porque yo recuerdo que allá por el 2013, eh, Chile, ¿no?, había implementado el debate académico como una política pública educativa, ¿no?, la práctica del debate académico. Y Miguel Reyes, que es un docente, comunicador y autor de libros sobre argumentación, Miguel Reyes Almarza se llama, Almarza con Z, él fue uno de los partícipes de este proyecto, que luego se descontinuó el proyecto en Chile, pero que ya hay un antecedente ahí de un trabajo desde el mismo Ministerio de Educación para la implementación de esta herramienta de debate, ¿no? Hay iniciativas bonitas entonces, habría que verlas.
La comunicación antes, durante y después de finalizar el proyecto es vital, ¿no? Aquí no debería de haber esto, pero la comunicación es vital. ¿Por qué? Porque es importante comunicar antes, durante y al finalizar el proyecto. Les voy a mostrar un ejemplo de una comunicación que a mí, con las limitaciones y todo que se tiene desde el colegio público, me parece un gran ejemplo de comunicación de las cosas que se vienen haciendo. Y en este caso es la Sociedad de Debate del Colegio Juan Alarco de Amert. Ellos tienen incluso una página de Facebook en donde están constantemente publicando las cosas que realizan, ¿no? Entonces fíjense cómo ahí publican talleres que tienen, los torneos, las participaciones de sus estudiantes también, ¿no? Incluso tienen otra página que se llama Prensa, en donde dan información sobre sus torneos, sus actividades, ¿no? Comparten algunas cosas de la liga. Entonces hay esta cuestión de comunicación. Y esto finalmente se vuelve como un registro, una bitácora, ¿no? De las cosas que está haciendo el colegio. Y si es que alguien, por ejemplo, le dice al profesor que está a cargo, oye, ¿y no? ¿Qué hacen en la sociedad de Batejat? Probablemente les dé estos enlaces y ahí puedan registrar todo lo que hacen esta sociedad de debate, ¿no? Entonces, yo sí les aconsejo mucho que creen un espacio en redes, son espacios gratuitos, no se necesita de mucho para sus proyectos sobre debate, ¿no? Es muy importante, muy, muy importante. Queda como un registro, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces con la última recomendación para pasar ya a la idea del conversatorio. La última recomendación que les podríamos dar es pensar en estrategias de continuación del proyecto incluso antes de su ejecución, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Eh, Pensar en estrategias de continuación antes de la ejecución del proyecto. Significa que cuando yo formulo el proyecto, ya estoy pensando en cómo garantizar que pueda realizarse los próximos años. Incluso me atrevería a decir, y no está de más, contemplar dentro del proyecto escrito, ¿no? Estrategias para la continuación. Por ejemplo, ¿cómo se va a conformar el próximo comité organizador? Pensar, ¿no? ¿Cómo se va a evaluar este proyecto, el éxito del proyecto? Y a partir de qué nota o qué evaluación de este proyecto podríamos, digamos, empezar una segunda edición. Porque pues si también el proyecto es desastroso, no vas a animarte a hacer una segunda o tercera edición sin antes corregir, ¿no? Entonces tiene que haber un proceso de evaluación del proyecto que te permita pensar en una estrategia de continuación. Pero si ustedes terminan el proyecto y recién cuando van a formular el proyecto para el otro año piensan en cómo va a continuar, están perdiendo una oportunidad increíble ahí de tiempo, ¿no? Si yo hago ya la edición de un torneo, por ejemplo, o si hago la edición de esta gestión de clubes de debate, pues lo que debo de pensar es ya en cómo voy a trabajarlo el próximo año, cómo garantizo que el comité organizador se mantenga, cómo se escoge al comité organizador, cómo involucro, cómo hago crecer, ¿no? Expectativas, planes, proyecciones de crecimiento de la iniciativa que ustedes están trabajando. Sí, eso es parte de la implementación, no piensen que es algo que debe hacerse después. Bueno, eh, vamos a dejar este tema de la resolución de dudas porque ya tenemos aquí, lo vamos a dejar para después, no quiero decir que no se haga, pero ya tenemos aquí a las personas que iban a participar del conversatorio, entonces no me gustaría hacerles esperar más. Quiero presentarlas. Antes de eso voy a permitir, a ver, un segundito, por favor. Los estoy convirtiendo en coanfitriones. Va a haber un espacio de preguntas que yo les voy a hacer, pero también va a haber un espacio de preguntas que ustedes van a poder hacer, ¿sí? Así que creo que ya tenemos a los dos, sí, ya tenemos a los dos participantes. Maestro Joe, maestro Pedro, bienvenidos. Pedro Balvin es especialista de la DRE UNIN, de Ciencias Sociales, si no me equivoco. Pedro, corrígeme.
Y yo era Sí, el así facilitador es. de la institución educativa, perdón, de la sociedad de debate, Juana del Arco de Dato, ¿no? De la institución Juana del Arco de Dato. Me emocioné acá, puse fundador de colegio. Bien, entonces ya los tenemos Ah, aquí. Bienvenidos. No sé si quieren presentarse un poco más para conocerlos. Maestro Pedro, adelante. Y luego el profesor Joe. ¿Cómo estás, Dante? ¿Cómo están todos los aquí presentes? De verdad es un honor estar en este espacio, Dante. Un espacio muy bonito que se ha ido construyendo, creo yo, a partir de sueños. Sueños importantes para transformar a los jóvenes y transformar el país, ¿no? Quien les habla es el profesor Pedro Balbín. Por ahora estamos trabajando en la Dirección Regional de Educación de Junín como especialistas, ¿no? Del área de ciencias sociales. Adelante, Dante. Muchas gracias, estimado Pedro. Joe, por favor, también unas palabras de inicio. sí, buenas noches. Yo llegando acá del colegio, más bien, disculpen por no mostrarme, pero estoy peleándome con mi cámara que a veces cuando, probablemente porque no soy lo del Zoom, o sea, no tengo la opción, no me reconoce, ¿no? Entonces tengo esa dificultad ahorita, es una cosa técnica, pero feliz de estar acá y de compartir las cosas. Dicho sea de paso, hoy día hemos estado en una sesión fotográfica con las chicas de debate. Pretendemos hacer toda una promoción institucional sobre ello y promover nuestros proyectos a partir de ya algo más físico, ¿no? Entonces, tenemos la intención de hacer una suerte de campaña de promoción de la sociedad al interior del colegio, que es lo que nos falta, ¿no? Tenemos mucha difusión hacia afuera, pero hacia adentro no la tenemos y estamos buscándonos hacia ello, ¿no? Entonces, de eso y me sorprende gratamente porque empezamos con 6 personas, ahora hemos contado 26 personas en lista y 21 se han apersonado y me dio gusto porque hemos pasado 2 años en la virtualidad y prácticamente no conocía a las chicas de la sociedad de debate y hoy día nos hemos encontrado, se han conocido, ha sido una experiencia muy, muy bonita también, ¿no? Y acá a sus órdenes y a lo que puedan ustedes disponer de mi persona. Excelente, Joe. Muchas gracias también a ambos. Bueno, voy a pasar yo con la primera pregunta, que creo que es algo que puede servir a manera de preámbulo para luego ya profundizar más en sus experiencias y puedan también dar algunos consejos para los especialistas aquí presentes. La primera pregunta que quiero hacerles es, ¿por qué decidieron trabajar proyectos de debate, ¿no? Porque es una decisión finalmente, ¿no? Hay muchos espacios en donde se puede aportar a la educación desde muchas aristas y la práctica del debate o trabajar proyectos sobre debate académico es uno de ellos. Pero ¿por qué entonces debate? ¿Por qué optar por trabajar debate? Pedro, si quisieras empezar. Claro que sí, Dante. No sé si podría resumir como respuesta el hecho de que el debate va a ayudar a pensar a los estudiantes. Básicamente eso, ¿no? La escuela debe ayudar a pensar a los estudiantes. Venimos de una escuela tradicional nosotros los mayores, en la que la escuela nos ha enseñado a repetir y parte de esa costumbre, digamos, se ha arrastrado a la didáctica del docente y se ha introducido en la escuela hasta estos últimos años. O sea, se habla de constructivismo, se habla de desarrollo de competencias, pero seguimos en la misma forma de enseñar antigua, en la que solo se repite contenidos. Entonces, de pronto en el debate encontramos un espacio que nos va a ayudar a todos, tanto a docentes, tanto a estudiantes, a pensar, ¿no? Luego a partir de allí pues surgen una serie de posibilidades, ¿no? Hablamos del pensamiento complejo, hablamos del pensamiento crítico, etcétera, ¿no? Pero yo resumiría en eso, estimado Dan, es una buena oportunidad para pensar. Muchas gracias, Pedro. Interesante lo que mencionas. Y efectivamente, ¿no? Creo que es un espacio o una práctica muy, muy, muy potente para desarrollar el pensamiento, ¿no? Un pensamiento sistémico, un pensamiento crítico. Joe,
En tu caso, ¿cómo podrías resumir un poco este acercamiento al debate académico? ¿Por qué trabajar proyectos de debate académico como docente de colegio público? Mira, la primera vez que tuvimos este acercamiento al debate fue una cosa competitiva, ¿no? Fue casi una casualidad, ¿no? Me cayó a mis manos un documento, me pareció interesante y dije, vamos a probar. Pero creo que son tres cosas las que he venido aprendiendo y hemos venido aprendiendo de la sociedad de Batejat respecto a lo que es el debate para nosotros, ¿no? Hace, a principios de año nos juntamos en una reunión así ya más informal y preguntamos qué es la sociedad de debate para las chicas, ¿no? Y ellas respondían que es un espacio seguro para poder expresarse sin ser criticadas, ¿no? En literal fue eso, ¿no? Y me sorprendió bastante. En particular, mi decisión fue a partir de tres cosas, me parece, ¿sí? La primera de ellas es que es una herramienta pedagógica muy, muy poderosa. O sea, el debate en general aprendes tu argumentación y la argumentación te sirve para prácticamente todo, ¿no? O sea, analizar un problema, responder preguntas, este, fundamentarlas, opinar, analizar asuntos públicos, ¿no? Y en todas las medidas y en todos los procesos puedes encontrar pensamiento crítico y argumentación, ¿no? Entonces creo que es una herramienta pedagógica muy poderosa. Segundo, siempre he pensado de que el debatir y el argumentar es como ver a colores, ¿no? Mientras que el resto ves solamente blanco y negro. Entonces ves una serie de matices de la realidad que te permite ver oportunidades donde otros no la ven, ver posibilidades, ver problemáticas y poder afrontarlas de manera eficaz, ¿no? Pero creo que sobre todo el colegio donde yo trabajo es un colegio de mujeres, ¿no? Y el debate les permite a ellas empoderarse, darse cuenta de que son capaces de muchas cosas, de muchas posibilidades y tener otra perspectiva distinta de la vida, ¿no? Entonces ven en el debate una herramienta de fortaleza, de empoderamiento que no se encuentra en otras actividades, ¿no? El colegio genera muchas actividades, muchas de ellas son de arte lúdico, deportivo, artístico, pero creo que el debate para las chicas es una herramienta de empoderamiento muy, muy fuerte y creo que ayuda pues de alguna manera afrontar mejor la realidad en un mundo y en una sociedad que está en clara desventaja para ellas, ¿no? Entonces creo que es una forma de ayudarlas a insertarse en la sociedad de mejor manera, ¿no? Y con muchas mejores posibilidades, ¿no? Y eso lo he visto con las chicas que van egresando, ¿no? Como ellas no solamente ingresan a las universidades que quieren, a las carreras que quieren, sino también generan sus propios proyectos y sus propias posibilidades, ¿no? Excelente, yo y estoy muy de acuerdo con esa visión que propones de un espacio en donde se puede opinar libremente y es una pena también que existan pocos espacios de libre opinión en las escuelas, ¿no? Y eso es algo que pues no dicen necesariamente los docentes, sino que como tú mismo mencionas, los mismos alumnos son los que están manifestando ello, como mencionabas en tu caso. La segunda ronda de preguntas va a versar sobre las dificultades que se tiene a la hora de implementar un proyecto de debate como esto. Y luego de esta segunda ronda de preguntas, voy a dar paso a micrófono abierto para que cualquiera de los presentes pueda hacerles preguntas tanto al profesor Pedro como al profesor Joe que están presentes aquí, ¿sí? Entonces, empiezo con Pedro, estimado, me gustaría por favor que puedas comentar un poco a los presentes aquí, ¿qué dificultades encontraste en la implementación de esta iniciativa cuando lo hiciste por primera vez? Y qué dificultades pueden esperar, ¿no? Los especialistas de DRE, especialistas de UGEL, a la hora de implementar proyectos de debate académico. Bien, Dante. A ver, estoy tratando de anotar algunas ideas que, que- que van viniendo a la mente, recordando lo que hicimos el año pasado en la región Junín. Les comento que esta iniciativa parte de una experiencia previa de quien es nuestro jefe, ¿no? El director de gestión pedagógica, el maestro Efraín Vilche. En algún momento, en alguna conversación suelta, él nos comentaba de su experiencia en Europa, en el debate, en inglés, ¿no? Y en esa conversación se
iba pensando de qué manera podríamos nosotros instalar un evento como ese que él había vivido y que había visto sus posibilidades, ¿no? En temas de aprendizaje. Y allí nació el asunto, ¿no? Y decíamos, pero existen muchos formatos, ¿qué podemos hacer? No conocíamos algún formato que se manejara a nivel de ministerio, a nivel de escuelas. Conocíamos de oídas algunos planteles que habían participado en debates, pero no sabíamos qué formato habían utilizado, y así haciendo averiguaciones dimos con la sociedad que ustedes manejan, y de pronto creo que fue una gran suerte llegar a ustedes, porque en nuestras primeras conversaciones ustedes nos ayudaron a entender el tema, a entender el tema. Era vender la idea, primero era venderme a mí mismo, porque había partido de la nada. Yo tenía mucha confusión en el tema de debate, como lo que hacemos siempre y se sigue haciendo, se confunde el debate con otras formas de expresión oral, y de pronto cuando llegamos a vincularnos con ustedes, se abre toda una puerta interesante, ¿no? De cómo podría hacerse debate. Y ahí empezaron las conversaciones y el tema fue cómo comenzamos a diseñar. Y el aporte que ustedes hicieron, los talleres que hicieron a nivel primero de especialistas, hizo que nos fuéramos empoderando, ¿no? Y la primera dificultad surgió allí. Allí se presentó la primera dificultad. Era transmitir la idea a todo el equipo, que todo el equipo se compre el pleito, como decimos, ¿no? Que todos entendamos el potencial que hay detrás de esta dinámica y que todos nos comprometiéramos desde el organismo al que pertenecemos para movilizar cosas dentro de toda una región. Y de verdad que es un reto. Y entonces yo pienso que allí jugaron muchas cosas, ¿no? La experiencia de fracasos de algunos de nosotros, que decía, no, pues esto puede ser, como no puede ser, y seguramente algunos ya con experiencia también nos prevenían, ¿no? Nos decían, no, no te lances, tómalo con cautela, y de pronto creo que el entusiasmo nos llevó a nosotros a plantearlo, y con la ayuda de ustedes empezamos a ver color de rosa, pues, ¿no? Sí podemos hacerlo, y hicimos el proyecto, nos lanzamos a armar el piloto con 34 instituciones educativas a nivel de la región, y en el camino se presentó otro problema, más allá de transmitir la idea al equipo. Claro que se formaron los equipos, se le dieron, se asignaron las tareas a cada equipo, pero al final esperábamos que cada equipo reaccione aportando lo que se había indicado, y finalmente no se sentía eso, y decíamos en qué parte nos equivocamos. Quizás no hicimos bien el trabajo de transmitir la tarea o lo que tenía que hacer cada equipo, y de pronto ya uno que otro empezó a ponerle punche, nos ayudaron al final. Creo que al final recién entendimos de lo que se trataba. El proyecto tenía meses, pero creo que nos acumulamos el trabajo al final, y al final todos empujamos el carro, ¿no? Y ahí apareció la segunda dificultad, que fue la parte económica, ¿no? Para todo proyecto se necesita dinero. Y yo creo que en instituciones como la nuestra hay todo un procedimiento para movilización de dinero. Hay dineros que se proyectan, no este año, se proyectan 2 años antes, ¿sí? Esa era nuestra primera dificultad. O sea, si no estaba en el proyecto operativo institucional hace 2 años la idea, y de pronto tener dinero para este año era imposible. Y bueno, nos ayudaron algunos con algunas cosas que se presentaron, con dineros que entraron por algún tema en la región, y dijimos, puede salir de allí, y entonces se fue sacando de por aquí y por allá para cumplir con los compromisos económicos que teníamos. Entonces, esa fue la segunda dificultad, ¿no? Pero esto no hizo que retrocediéramos, ¿no? Más bien este año nos ha dado más fuerza, y seguramente vamos a volver a tener los mismos problemas, pero en menos intensidad, y se van a presentar. Por lo pronto, yo creo que
esas dos dificultades que he podido en este momento recordar son las más fuertes, ¿no? Más allá ya del tema de la ejecución, el tema de logística, que se han ido superando en el camino, en el momento que, como era virtual, necesitábamos apoyo para trabajar varias salas Zoom a la vez, y faltando una semana, tuvimos el apoyo, por ejemplo, de un ingeniero que trajo a todo su equipo, como de 15 personas, y salimos del apuro, ¿no? Esa también fue otra dificultad de logística, ¿no? Y ahora que estamos queriendo hacer el evento presencial, y ya no solamente con 34 instituciones a nivel piloto, sino a nivel de institución educativa, a nivel de UGEL y a nivel de DREC, pienso que las cosas van a ser más grandes, ¿no? Pero seguramente vamos a superarlas como el año pasado. Entonces, ahí van por lo pronto esas dos dificultades, pero eso no quiere decir que no se pueda superar, ¿no? Todas las dificultades que aparecieron en el camino se superaron, ¿sí? Adelante, Dani. Muchas gracias, estimado Pedro, por hacernos esa mención, sobre todo de tu rol, ¿no? Como especialista, promotor de la actividad, y efectivamente sí, pues, ¿no? Por más que uno esté incluso capacitado, preparado, siempre van a surgir esas nuevas complicaciones ante nuevos retos, ¿no? Porque siempre los nuevos retos nos van a traer pues nuevas maneras de cómo nosotros debemos de superarlos, ¿no? Y ahí se aprende. Estoy convencido de que, como tú dices, seguirán los problemas, pero cada año los problemas van a ser más fáciles de superar. Entonces, ahora quisiera pasar a la experiencia del trabajo como docente, ¿no? Que nos pueda aportar Joe como uno de los promotores, sino docente promotor de la Sociedad de Debate Juan Arco de Amer en su institución. Joe, ¿qué dificultades encontraste para poder, digamos, llegar hasta donde estás, ¿no? Con un proyecto que ya es un proyecto consolidado, ¿no? A ver, yo creo que la primera dificultad, como cualquier proyecto extracurricular que se da en una institución estatal, en un colegio público, es que es ad honorem, o sea, y es fuera de los horarios de clase. No hay muchos profesores que estén dispuestos a dar parte de su tiempo para este tipo eh, de actividades, ¿no? Lo particular, lo que sucede, por ejemplo, en los colegios particulares es que un profesor plantea este taller, ¿no? Se generan unas horas, se genera un espacio de servicio a los estudiantes y pues se hace rentable, ¿no? Entonces el profesor por esas horas se le paga y todo lo demás, ¿no? En el caso de un colegio público no sucede así, creo que todos somos conscientes de ello, ¿no? Eh, Muchos de los docentes en general plantean que las horas de trabajo son las suficientes y que si voy a hacer algo más, eh, no tiene sentido hacerlo porque no es remunerado, ¿no? Me parece de pronto una visión muy cerrada, pero es algo que sentía que pasaba en el colegio, ¿no? Dicho sea de paso, la idea de la sociedad de debate no es idea mía, es idea de una estudiante, ¿no? Dos exalumnas, bueno, ahora exalumnas, en ese momento eran estudiantes de quinta y secundaria, se acercaron a mí y me dijeron, profesor, queremos hacer un club de debate, ¿no? O sea, un equipo que entrene y todo lo demás y queremos que usted lo haga, ¿no? Y dicho ese paso, ya lo habían planteado de manera individual, ellas querían hacerlo de manera, o sea, que solo las estudiantes practiquen, ¿no? Y les dijeron que no se puede, que eso es un proyecto de aprendizaje, y si es un taller también, pero tienen que sacarlo desde un docente, ¿no? El docente tiene que presentar todo eso. Y yo les planteé la idea de que no sea un club, sino una sociedad de debate, entendida como que es no solamente estudiantes y docentes como entrenadores, sino también pues todo un colectivo de padres de familia, profesores, comunidad que nos pueda seguir, ¿no? Exalumnas, etcétera, ¿no? Entonces, se me ocurrió que podía ser algo mucho más grande y que ahora, dicho sea de paso, eso es lo que está sucediendo, ¿no? Tenemos un chat de padres, por ejemplo, tenemos una comunidad ya de exalumnas, ¿no? Y que siguen formando parte de la sociedad, que son las que nos dan los talleres en el verano, por ejemplo, ¿no? Y etcétera, ¿no? Pero lo primero, creo que el primer gran obstáculo que tuvimos fue esa idea de que no había un equipo de docentes que nos quisieran apoyar. La idea estaba bonita, parecía interesante, pero
tiempo, o sea, dar de mi tiempo, digamos, yo estoy en el turno tarde, venir en la mañana o venir los sábados, no, no es para mí, ¿no? Y dicho sea de paso, en otros casos, como por ejemplo los talleres de arte, de música, de danzas, sí se hacen, ¿no? Entonces también, ¿no? Y eso también es un trabajo que se hace a partir de talleres donde son como un mes, mes y medio y listo, ¿no? Es algo que quieren hacer y demás, ¿no? Pero lo que era con nosotros es que era constante, ¿no? En ese punto, entonces, creo que fue, digamos, la gran dificultad que tuvimos. Después, ya con el apoyo del director, ¿no? Y de los directivos en general, porque todos los directoras que yo les conversaba y les planteaba el proyecto, me decían, está bien, ¿no? Hazlo, y ya, ¿no? Los recursos, creo que el maestro Balvin también nos habla de que es una problemática y hasta cierto punto es bastante verdad, ¿no? En cuanto de que el hecho de practicar debate entre nosotros es una cosa, pero uno crece en la medida de que eh, se enfrenta, pues, y participa de diferentes torneos, actividades y procesos, ¿no? Entonces, eso de ahí genera así un costo de movilidad, de comidas, por ejemplo, en tiempo de presencialidad, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, nosotros, la forma como nos consolidamos como sociedad de debate fue bastante particular porque nos enfocamos en los estudiantes y luego en los padres, ¿no? Hicimos reuniones con los padres para explicarles qué es lo que hacíamos y empezamos poco a poco a pedir y solicitar los permisos a los padres primero y después hacer como por cada torneo que participamos un proyecto de aprendizaje, no, no una cosa a largo plazo, porque de alguna manera no era todavía del todo aceptado, ¿no? Entonces, cada vez que había un torneo, nosotros hacíamos un proyecto de un mes, mes y medio, y si eran 6 torneos, eran 6 proyectos, pero sobre todo ir convenciendo poco a poco la visión que el mismo colegio tenía del debate, porque era salir y demás, ¿no? Ya cuando empezaron a llegar los reconocimientos de toda esa práctica, porque fuimos a todos los debates que había, o sea, el torneo que había, fuimos a un torneo universitario incluso donde pues, no ganamos casi nada, creo que en un torneo quedamos segundos más, en una ronda, creo, del TIDE, ¿no? Son como 9 rondas, desde una ronda en uno quedamos segundos, en el resto creo que nunca ganamos nada, pero esa experiencia fue muy buena, ¿no? Entonces, eh, creo que poco a poco eso se va formando, ¿no? Y después hacer actividades dirigidas a la institución, ¿no? Creo que es algo que como docente puede servir muchísimo, ¿no? O sea, tampoco es que uno tenga que ganar torneos para poder ser reconocido por el colegio, sino hacer actividades al interior del colegio. Nosotros hacemos 2 torneos al año en el colegio, hacemos actividades como, por ejemplo, concursos de cuentos, oratoria, de textos argumentativos, hacemos las estudiantes participan en cuanto a actividad eh, se le da, ¿no? Entonces, y de representación. Entonces, todo eso hace que ya la sociedad de debate se vea como las estudiantes que pueden opinar, que pueden expresarse, que pueden hacer, o sea, cualquier cosa que queramos representar del colegio y que quede bien, pues la sociedad de debate es la que da la cara, ¿no? Y yo sepa, eso es lo que termina funcionando para beneficio del colegio, ¿no? Pero en el largo plazo creo que los mismos estudiantes hacen de que la sociedad sea atractiva, de la sociedad de debate, porque hacen mejores exposiciones, ganan los concursos de ciencia porque exponen mejor las ideas, ¿no? Participan de cuántas actividades hay. Básicamente, creo que en 3 años seguidos fueron alcaldesas, ¿no? Entonces se ve y se refleja todo eso. Entonces ya la comunidad educativa nos reconoce como las chicas de debate y saben cuando alguien es de la sociedad de debate simplemente porque se para y puede opinar algo, porque puede exponer un texto, ¿no? Y cuando le preguntan, oye, ¿cómo sabes todo eso? Hacen referencia y hacen difusión. Creo que la mejor difusión que tuvimos fue esa, ¿no? Entonces, esa dificultad de parte de los profesores, si bien es cierto, no hay gente que se nos sume, sí hay gente que nos apoya muchísimo. Tenemos aliados de todas las áreas, incluyendo primaria, en donde decimos debate y nos dicen, bienvenidos, las estudiantes, si tienen que ir, vayan. Y si quieren ustedes estudiantes, nos dicen, oye, ¿sabes que esta chica es buena para debate? Te mando su número, me mandan el número de la mamá para contactarme. Entonces ya hay, si bien es cierto, no tenemos, digamos, otro profesor que nos apoye en todo esto,
Sí tenemos exalumnas, tenemos las mismas estudiantes que están terminando quinto que se apoyan, tenemos las madres de familia que también nos apoyan, hemos hecho hasta actividades económicas para poder viajar a Colombia, por ejemplo, al TRD en presencial, y etcétera, ¿no? Entonces creo que ya se forma una comunidad a partir de todo eso, ¿no? Y ya la misma comunidad educativa nos reconoce y nos apoya. Si bien es cierto, ya no con el tiempo, pero sí con otros elementos que creo que hemos sabido sortear, ¿no? Muchas gracias, Joe, también por el aporte que nos comentas. Interesante la perspectiva también desde el trabajo en el colegio, ¿no? Y el involucramiento de los estudiantes y sobre todo de los exalumnos es vital, ¿no? Concuerdo mucho, mucho con eso. Ahí, para agregar, pero solo brevemente, también tuve la oportunidad de contribuir con la fundación del Club de Debate del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, perdón, primer Colegio Nacional de la República. Y me acuerdo que cuando ya no pudimos continuar el proyecto, las personas que estábamos involucradas, porque teníamos que hacer otras actividades, fueron los exalumnos los que llevaron ese proyecto durante muchos años, durante 3 años más, incluso después de la posteridad, ¿no? Entonces, el involucramiento de exalumnos sí resulta una estrategia muy, muy, muy efectiva para el apoyo a la continuidad de este tipo de proyectos. Concuerdo mucho con eso. Bien, vamos a pasar entonces ahora, voy a abrir micrófonos para que quienes deseen hacer alguna consulta, algún comentario respecto a lo que han conversado aquí los ponentes. Sugeriría que sea pregunta como para aprovechar también la presencia de ambos participantes, pero si no es una pregunta, también un comentario, adelante. Si pueden levantar la mano, poner en el chat que quieren participar, sean bienvenidos, ya pueden hacerlo, les hemos reactivado los micrófonos. ¿Alguien se anima? Pueden levantar la mano virtualmente, escribir en el chat. Pueden ser a ambos o a uno en específico. Edita, adelante, Edita. Eh, Está con el micrófono apagado, creo, perdón. No funciona el micrófono. Ah, ¿no se puede hablar? A ver, voy a tratar de permitir que los participantes, solicitar a los participantes. A ver, Ahora creo que ya. creo que sí. Sí, Sí, adelante, Edita, perdón, sí. estaba tratando de hablar un poquito en lenguaje de señas, pero creo que tampoco me entendía. Bueno, buenas noches. En verdad que he ingresado, quiero ser también creo, honesta, ahorita he podido participar después de todas las sesiones por diferentes motivos. Y veo muy interesante el trabajo o lo que nos están exponiendo, pero bueno, yo les comento, yo soy especialista de básica especial. Y a nosotros hace años penosamente se retiró eso porque ya no pudimos continuar trabajando. Hicimos o se hizo a nivel del Ministerio de Educación el de poder también trabajar y que se expresen los estudiantes que están en las instituciones educativas con condición, con discapacidad y con altas capacidades. No es fácil lo que dicen los maestros de hacer esto y nos permitió que muchos de estos estudiantes pudieran expresar eso, esos sentimientos que tenían, como digo, apenas lo llevamos a nivel de los jóvenes que están en inclusión, los que permiten pues, hablar oralmente, ya que en ese tiempo aún todavía, bueno, el lenguaje de señas no era, ya era oficial, teniendo en cuenta que ahora ya es un oficial lenguaje de señas. Los he escuchado, pero bueno, siempre dicen que los proyectos salen de uno solo y de algo propio. No sé qué tanto sería la consulta de que si hay esta expectativa y podríamos llamarlo como una práctica que ya se está dando, ¿por qué no empezar nuestros debates, así como hay los juegos escolares, los juegos deportivos, los juegos florales? ¿Por qué no empezar desde ahí un proyecto y hacer esto, ¿no? Como tipos, más que quizás como campeonatos, participación entre mujeres y poder empezar
para poder nosotros también transmitir qué tanto se tendría que hacer o cómo empezaríamos para poder trabajar a nivel de UGELES, no sé, hacer jornadas o un campeonato, no sé qué ideas tenemos ahí el maestro que nos podría decir, para empezar a nivel, porque siempre penosamente recorre de nuestros bolsillos o los papás que quieren apostar, pero acuérdese que este es el propósito de lograr de que no un grupo, sino todos podamos unirnos y salir. Y no solo que tenga una sola institución, sino que a nivel de UGELES ya tengamos formado este tipo de clubs o grupos o equipos para poder seguir fortaleciendo entre ellos, como dice, y formar no como el fútbol, sino que tengamos nuestros niños desde quizás sexto grado, que ya empiezan en un debate o quinto, y seguir así creciendo para que cuando salgan estos jóvenes no nos quedemos sin esas personas. No sé qué tanto sería la pregunta acá los dos colegas que han estado dándonos las ideas. ¿Se podría realizar esto? ¿Cómo lo podríamos conformar a nivel de UGEL? ¿Es un proyecto? ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Solo eso, gracias. Muchas gracias por la pregunta, Edita. Si alguien quiere responder, creo que más por mención, Pedro, tal vez. Sí, antes, sí. Gracias, maestra Edita. Ciertamente lo que acaba de proponer es básicamente el ideal que tenemos, ¿no? Que este trabajo, esta actividad pueda ser realizado por todos. Pero a ver, les voy comentando lo que ha ido sucediendo en el camino cuando hemos ido elaborando el proyecto. A mí lo que me ha sorprendido, por ejemplo, estas 3 últimas semanas, es que hemos ido recibiendo llamadas no de especialistas, ni de docentes, ni de estudiantes, para promover el debate que habíamos realizado el año pasado. La mayor cantidad de llamadas que hemos recibido han sido de padres de familia, que nos preguntaban cuándo se va a realizar el debate que se hizo el año pasado. Por favor, que salgan las bases para el debate, porque quiero que mi hijo participe o mi hija participe. Y de verdad, eso es lo que a mí me llamó la atención. O sea, no había recibido llamadas ni de especialistas, ni de docentes, ni de directivos. Recibía llamadas de padres. Y eso lo comentaba con algunos de los colegas en la oficina, ¿no? Yo creo que el motor de todo esto va a ser los padres de familia que están interesados hoy en que sus hijos desarrollen habilidades de pensamiento en la escuela cada vez más complejas, ¿no? Que no se desarrolle esas capacidades como las desarrollábamos antes. Yo creo que estamos haciendo conciencia de ello y está calando en los padres de familia. Y eso nos movilizó. Y de pronto comenzamos a trabajar a todo vapor, porque tenemos muchas tareas, ustedes saben, pero teníamos que ponerle punche para que salga esto de las bases. Entonces, la primera idea que lo discutimos con el nivel primaria fue cómo lo hacemos, que se involucre primaria y que se involucre secundaria. Tuvimos reuniones, conversamos. Luego, claro que en el equipo todos estábamos ilusionados de que ya integremos primaria y secundaria también este año, y que se involucren todos, que todos los planteles puedan entrar a este tipo de actividad. Hicimos la consulta también a la Liga Peruana de Debate, conversamos también con Dante, le comentábamos la idea, y nos ayudaron un poquito a mirar el contexto, ¿no? Ciertamente podíamos hacer debate a nivel de primaria, pero había que tomar en cuenta muchos factores, especialmente el tema de la evolución psicológica de cada estudiante, el nivel de desarrollo del pensamiento de cada estudiante en cada una de sus etapas, y de pronto cuán beneficioso podría ser lanzarnos ya este año a hacer debates en nivel primaria, ¿no? Quizás en nivel secundaria tenía sentido, porque sí, podíamos trabajar quizás pensamiento complejo de manera mucho más avanzada, digamos, no encuentro el término en este momento, pero comenzamos a pensar cómo integramos a primaria y cómo integramos a secundaria. Ya desde el año pasado traíamos la idea de que tenía que instalarse un club de debate. No tanto como
organizar a nivel de región una sociedad que agrupe a todos los clubes de debate, no. Básicamente como una especie de motivación desde la escuela, que se genere en la escuela un espacio donde los chicos puedan comenzar a aprender el debate y tener espacios tanto de entrenamiento, de debates amistosos y de debates oficiales también, ¿no? Pensando básicamente en eso. Y desde la DREC, para poder saber quiénes se integraban, habíamos hecho este espacio de inscripción para los clubes de debate, ¿no? Entonces, hicimos en primera instancia la directiva en ese sentido. Todo primaria y todo secundaria deberían tener su club de debate. Y ya en el camino dijimos que ya, como iba a salir la norma, en el tema de primaria, la obligatoriedad de hacer debate no debería ir, ¿no? Solamente el club de debate, y si es que hubiese debate, que haya en el quinto ciclo, pero en forma voluntaria, no obligatoria. Entonces, por ahí quedó la idea, fuimos armando la idea, y en secundaria todavía permanecía la obligatoriedad para que se haga debate en todos los colegios. Y han pasado los días, le digo que ya salió las bases el día de ayer. El borrador es el número 20. Fíjense, he hecho muchos borradores, no he borrado ninguno para que las ideas no se me pierdan. Entonces he ido numerando los borradores unos con otros para que las ideas puedan ir quedando, y si alguna vez lo necesito por ahí lo recojo. Pero de pronto en el borrador número 20 ya tuvimos que tomar decisiones. ¿Cómo quedó la situación? Tenemos que ser conscientes que este evento es el segundo evento que sale de un proyecto de 34 instituciones educativas, salta a un segundo momento, y el tema era que no podíamos dejarnos ganar por el entusiasmo. Sí, quisiéramos hacer de todo, pero teníamos que ir con pasos seguros, pasos firmes, de pronto para que empecemos primero a entender qué es el debate y que nos empiece a gustar el debate en la escuela. Desde el docente que se va a involucrar, los estudiantes que se van a involucrar, los padres de familia que se van a involucrar, etc. Y el hecho de poner obligatoriedad un poco cortaba ese sentido. Entonces tuvimos que dar un paso atrás. Ha salido ya la norma, mañana se publica ya oficialmente con resolución directoral a nivel de la región. Se va a dar el debate a nivel de Junín en todos los colegios secundarios, o sea, tiene que haber clubes de debate, pero la participación todavía va a ser voluntaria. Y estoy seguro que aquí va a jugar un papel importante nuestros especialistas y nuestros directores de UGEL, que van a hacer todo lo posible para hacer asistencia técnica tanto a directores como a aquellos que se van a involucrar para transmitir la idea de esta actividad y transmitirles el poder de aprendizaje que tienen, ¿no? Entonces ya sale la directiva en ese sentido. No va a ser por ahora obligatorio, pero estamos pidiendo que participen la mayor cantidad, ¿sí? Entonces hay 3 niveles, o digo 3 etapas. La primera etapa en institución educativa. En las instituciones educativas pequeñitas hemos pensado que se reúnan en redes educativas para que formen sus grupos de debate, porque lo que se quiere es que haya grupos de debate, no en forma individual. Va a haber un nivel de competición a nivel de UGEL y finalmente a nivel de DREC, ¿no? En la que van a enfrentarse un promedio de 68 instituciones educativas. La cosa es fuerte. Y en esa línea, estimada maestra Edita, yo creo que sí podemos llegar a aquello que usted está proponiendo, pero no podemos hacerlo de golpe. O sea, quisiéramos hacerlo ya. Creo que tenemos que ir con pasos seguros. Este año no acaba la idea. Ojalá que el que tome la posta el siguiente año, porque es así en este tipo de trabajo, habrá alguien que tome la posta y evaluará la cosa positiva de todo este ejercicio y seguramente irá avanzando, ¿no? Quizás esto se convierta más adelante en algo nacional también.
Entonces, estimada maestra Edita, yo creo que sí. En algún momento, no creo que sea este año, quizás se puede ir dando pequeños pasos el próximo año o al siguiente, pero de pronto iremos pensando en que todos se involucren, ¿no? Todos se involucren de alguna manera. Y en el camino iremos aprendiendo muchas cosas más. He ido revisando alguna información sobre debates a nivel primaria y sí hay experiencias. Hay experiencias interesantes en algunos países que quizás lo podamos emular por acá, pero primero hay que pasar por esta experiencia nosotros, a ver cómo nos va. Y estoy seguro que nos va a ir bastante bien y del aprendizaje que tengamos este año con respecto a esta actividad que estamos denominando Torneo Regional Estudiantil de Debate 2022, tengamos el suficiente conocimiento para ir dando pasos más grandes más adelante, ¿no? Esa es la idea. Gracias, Dante, y gracias, Erika. Muchas gracias, Pedro. Gracias también a la maestra por la consulta. Para no repetir la consulta, hay una pregunta que está en el chat que me gustaría pasarle el pase a Joe para que pueda responderla. Pero antes de eso sí quisiera comentar un poco también respecto a esta pregunta sobre la experiencia del trabajo y el acercamiento que se ha tenido eventualmente a nivel Ministerio de Educación, ¿no? Desde el 2015 creo que hay personas, las he conocido, yo he sido una de ellas que ha tenido las ganas de acercarse y presentar ese proyecto, trabajar esto con el Ministerio de Educación. Lo más cercano que hemos estado en el Torneo Nacional de Debate Escolar es a contar con la presencia del entonces exministro, ahora, ¿no? El entonces ministro Jaime Saavedra, en la final de nuestro torneo, ¿no? En el 2016, cuando ese torneo se hizo con ESAM. Y había un entusiasmo bastante grande sobre la realización del proyecto a nivel nacional, pero pues todo ese tema y el cambio y el contraste de los directivos, ¿no? De los ministros, de los viceministros, ha hecho que un acercamiento directo a un ministro no sirva de nada porque a los 4, 5, 6 meses, pues ese acercamiento termina y borrón y cuenta nueva. Y nosotros como asociación, como promotores de debate a nivel nacional lo hemos entendido y por eso es que nosotros estamos apostando de la misma manera creo que el maestro Pedro menciona, por trabajar desde UGEL y desde DRE, ¿no? Donde existe una continuidad, digamos, que permita de mejor manera el trabajo de esos proyectos. Entonces, en la medida de que una región empieza a hacer algo, otra región empieza a hacer algo y otras y otras y otras y así se sumen, pues eventualmente el ministerio tendrá que volver a hacer caso y replantearse si es que esto puede ser un proyecto nacional, ¿no? Pero ya ha habido varios documentos, incluso proyectos que se han presentado para hacer esto como parte de los Juegos Florales o hacer un concurso nacional de esa envergadura, ¿no? Y han quedado en eso, en que el contacto estaba con tal ministro, con tal viceministro, salía y pues eventualmente todo el trabajo que se había hecho se quedaba ahí, ¿no? Pero sí, entonces es eso. Y aparte, este espacio es para eso, ¿no? Para que ustedes se conozcan, para que ustedes puedan hacer relación, para que si es que alguien quiere poner ahí su contacto, sus correos, sus redes sociales en el chat y decir, oye, yo estoy trabajando, quiero trabajar un proyecto de debate, búsqueme, consúlteme, ¿no? Es para eso. Entonces, igual les vamos a pasar un formulario para quien quiera hacer su información pública, dejar, por ejemplo, su LinkedIn, su correo electrónico y así intercambiarlo entre todos. No por una cuestión de respeto, digamos, a la información personal, no vamos a subir la información de quienes no quieran, ¿no? Pero de quienes sí quieran, vamos a pasarles ahí un enlace para que ustedes puedan compartir entre ustedes también eso. Y respecto al tema de inclusión, estimada Edita, y a cómo trabajar el debate como proyecto de inclusión, nosotros nos hemos metido este año como Liga Peruana de Debate Escolar a un proyecto muy bonito, que es el primer torneo de debate en lenguas originarias, que esperamos hacerlo en unos cuantos meses. Pero, por ejemplo, me pongo a pensar, sobre todo con lo que dijiste, el tema del lenguaje de señas, ¿no? ¿Por qué no se puede hacer eventos de debate en lengua de señas? No hay. Estoy segurísimo de que no hay porque hemos mapeado esos proyectos, pero ¿por qué no hacerlo, no? Entonces, aprovechemos el poder de esta comunidad, el poder de la red, de los contactos que podamos hacer acá para quien quiera hacer un proyecto y eventualmente busque apoyo, ¿no? Genere una sinergia interesante que nos haga sacar esos proyectos. Entonces, yo les invito a compartir sus contactos. Miguel Ángel Montoya nos pregunta si es que ustedes consideran que la práctica del debate forma en las personas el juicio crítico. Joe, no sé si quisieras profundizar un poco ahí también desde tu experiencia trabajando debate con los escolares. Bien,
Yo creo que sí, o sea, el juicio crítico al final parte de las formas como los estudiantes pueden, a partir del debate, ver diferentes puntos de vista, ver formas de ver realidades distintas y ver matices, ¿no? Entonces, creo que sí lo hace, ¿no? Es más, creo que no solamente forma este juicio crítico en el sentido de eh, analizar pues la información, ¿no? De poder argumentar opiniones, ¿no? A partir de una lectura más clara de la realidad, que de hecho que es innegable que pasa eso, ¿no? Pero no solamente eso, sino que potencia muchas otras competencias, ¿no? Eh, y competencias lingüísticas, de hecho, pero sobre todo creo que más allá de pensar sobre el pensar o mejorar la capacidad y organización del pensar. Creo que también hay muchas capacidades que tienen que ver más con lo valorativo, con lo ser persona. Se forma mucho la empatía, ¿no? El compañerismo, el hecho de admirar al rival que me vence, ¿no? O sea, las chicas han aprendido, por ejemplo, el hecho de que cuando ya veo que ya no voy a ganar, empiezo a apuntar todos los datos que la otra persona o el equipo contrario está haciendo para yo aprendérmelas, ¿no? Las chicas han aprendido muchísimas muletillas, muchísimas como fraseos o formas de estructuras de equipos que les han ganado, ¿no? Y eso ha sido parte de su forma de entender la realidad y demás, ¿no? Son muy empáticas en ese sentido y, y no solamente son estudiantes que pueden eh, pensar críticamente, sino también son altamente sensibles a elementos que tienen que ver con grupos vulnerables, con la sociedad, con la ecología, ¿no? Entran mucho en esa dinámica y creo que no solamente se gana pues el juicio crítico, ¿no? Al final nosotros lo que decimos es que lo peor que te puede pasar si practicas debate es que vas a pensar mucho mejor, ¿no? Lo mejor que te puede pasar pues ya es el cielo, no es el límite, ¿no? Porque salen proyectos muy, muy interesantes de las mismas estudiantes, ¿no? Tenemos la experiencia de un estudiante que a partir de un foro de líderes que fue, ¿no? Le llamó mucho la atención, se dio cuenta que en su distrito no había pues como un consejo de adolescentes, ¿no? Consultivos y lo promovió, lo vio con quienes podía hablar, ¿no? Planteó el caso a la Municipalidad de Lima justo en un evento, ¿no? Y explicó por qué era tan necesario, convenció a esas personas y lo gestionó al punto de que actualmente ahora existe pues un consejo consultivo de adolescentes en el distrito de Puente Piedra donde ella vivía, ¿no? Donde antes no existía, ¿no? Y eso lo gestó ella, ¿no? Con 16 años, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias no solamente forma el juicio crítico, forma mejores ciudadanos, forma personas preocupadas por su entorno, ¿no? Y sobre todo personas muy, muy empáticas, ¿no? Creo que eso es, ¿no? Muchas gracias, estimado Joe. Igual hay varias investigaciones sobre la práctica del debate académico, no solamente aquí en Perú, sino en el extranjero. Por ahí les voy a alcanzar algunas, tesis de maestrías, tesis de doctorado incluso, donde sí se evidencia y se especifica más esa vinculación, ¿no? El desarrollo del pensamiento crítico, que sería bueno profundizar más a través de investigaciones científicas. Bueno, si hay alguien más que en estos 10 minutos quisiera hacer una pregunta adicional, algún comentario respecto a los ponentes, o si no, con esto cerramos su participación, por favor, háganmelo saber. Mm, Joe, perdón, adelante. Sí, bueno, quería aprovecharla. Ah, bueno, Roxana está levantando la mano, perdón. Roxana, Le dejo que adelante. Roxana. Ajá. Perfecto. Buenas noches con todos y todas. Un gusto estar en la sala y haber podido escuchar sobre un tema que a mí me motiva desde hace muchísimo tiempo, pero que me fue muy difícil trabajarlo, porque como que era una voz solitaria en el desierto, no hacía eco, a pesar de que los estudiantes sí les interesa, ¿cómo les digo? Los moviliza.
pero yo también tengo que reconocer una cosa, el hecho es que no tenemos lo que decía hace un momento, ese sustento teórico de cómo llevar a cabo, cómo realizar, cómo preparar a los mismos estudiantes para este tipo de eventos, ¿no? Tenemos un concepto muy básico y un ejercicio muy básico de lo que es un debate. Los dos señores que nos acompañan, que ya han tenido una experiencia anterior, hablan de que ellos han ejecutado de forma inmediata la idea, ¿no? Yo la verdad que yo alguna vez lo intenté y quedé siendo la única que movilizó al grupo de estudiantes y que, bueno, como que un poco que el bicho raro del colegio, ¿no? Lo que yo le preguntaría, ¿no es acaso necesario implementar una capacitación de repente previa a los docentes para que estos motiven, preparen, enseñen, modelen a los estudiantes? Porque si el docente no está motivado, no está capacitado, también no creo que esto progrese, ¿no? Porque yo puedo como especialista en este momento proponer un concurso de debate a nivel de instituciones educativas, pero ¿cuántos participarán? ¿Se van a elegir a estos estudiantes a dedo en la institución educativa? ¿Se promoverá realmente el debate en la institución educativa? Entonces, eso es lo que... Porque para que vayan 5 chicos y debatan, me parece mucho esfuerzo. Pero ¿qué tal que para que lleguen esos 5 muchachos al debate, se ha generado un debate dentro de cada institución educativa, ¿no? Ese sería mi ideal. Y yo no sé si estoy muy equivocada sobre la necesidad de que primero se promueva, se capacite entre los docentes para que ellos sean los que promuevan y capaciten a los estudiantes. No sé, ustedes me podrían orientar. Gracias. Gracias, estimada Roxana. El paso a Pedro. Sí, estimado Dante. Roxanita, tienes toda la razón que todo esto se sustenta cuando la información llega adecuadamente a los actores, ¿no? Esa dificultad se nos presentó el año pasado y les comentaba que nosotros habíamos partido también del desconocimiento del formato que luego adoptamos, que es el formato de WSDC, el formato de debate mundial escolar. Y allí jugó un papel importante CIDE y ATIC, ¿no? Nos ayudaron muchísimo y el año pasado trabajamos en el piloto en varios niveles. Hemos trabajado a nivel primero de especialistas DREG para que nuestros especialistas comprendieran el modelo, el formato, ¿sí? Y para que nos involucráramos cada uno de nosotros en la medida de sus posibilidades para llevar a cabo esto a nivel de la región, en el piloto. Luego, el mismo equipo de didáctica nos apoyó dando formación ya a otro nivel. Se ha trabajado formando en este piloto a los asesores, se ha trabajado formando a los oradores estudiantiles y se ha trabajado formando a los jueces de debate. ¿Sí? Entonces, esa escuela ha quedado. Hemos tratado de replicar este año y como la cosa es más grande, estamos pensando hacer lo mismo, pero involucrando a otros actores más. Definitivamente está programado el trabajo entre especialistas de REC. Primero, son ellos los que tienen que manejar adecuadamente todo lo que tiene que ver esta forma de debatir.
que estamos pretendiendo que se haga en la región Junín. Luego viene todo un trabajo con especialistas para que ellos mismos sean los que se involucren en el trabajo de asistencia técnica para ser trasladado ahora a asesores, a jueces de debate y a estudiantes. Seguramente en el camino va a haber muchas dificultades, como decíamos antes. Seguramente vamos a requerir nuevamente el apoyo de nuestros amigos de CIE y ACTI. Ahorita estamos pensando de dónde va a salir el dinero, que siempre es una dificultad, porque en estos momentos, mayo, no hay plata para hacer proyectos. El dinero aparece en octubre, ustedes están en septiembre, octubre, y pensar hacer proyectos a partir de septiembre, octubre, cuando ya la cosa pasó, es imposible, hay que empezar a pensar desde ahora. Entonces, en nuestro proyecto sí hemos pensado el tema de capacitación, vamos a utilizar las redes sociales para hacerlo, estamos pensando muchos mecanismos para trabajar este tema, incluso estamos pensando utilizar a los exalumnos de los colegios de Huancayo o en el departamento de Junín, en la región Junín, ya han debatido y seguramente hay quienes conocen el debate, tenemos toda una línea de temas que tienen que ser desarrollados y buscaremos el apoyo también de ellos, ¿no? Se involucrarán ex estudiantes, se involucrarán docentes, se involucrarán especialistas, va a haber toda una movilización enorme. Entonces, de esta ecuación no podemos sacar la variable asistencia técnica o capacitación. Es fundamental, es fundamental. O sea, si no se hace eso, el proyecto se cae, ¿no? Porque todos tienen que aprender cómo hacer el debate en este modelo por ahora, ¿no? Conocemos este modelo y hay que transmitirlo. Y es fundamental esta parte a la que hace referencia estimada Rosana, ¿no? Veremos en el camino a ver cómo vamos complementando, cómo vamos movilizando equipos para que se realice esto a nivel de institución educativa, a nivel de UGEL y a nivel de DRE, ¿no? Dentro de las instituciones educativas, me imagino que va a haber toda una movilización en ese sentido y seguramente desde la misma necesidad que va a surgir, se va a tener que movilizar esos espacios, ¿no? Y lo que hemos pensado es que en cada institución educativa no solamente se preparen para el torneo oficial, que tiene sus fechas, que va a ser en agosto, en septiembre y en octubre. Estamos pensando que haya debates amistosos, que haya debates de entrenamiento y también debates oficiales, ¿no? Entonces, yo creo que estos debates que se van a dar en las instituciones educativas van a ser también espacios de bastante aprendizaje, ¿no? Espacios donde uno va a poder revisar aquello que aprendió y si lo está haciendo bien o no, ¿no? Gracias, Roxana. Gracias, Dani. Gracias, Pedro. Brevemente para complementar, Joe. Sí, quería acotar dos cosas que había dicho la docente, el especialista, perdón, respecto a que, bueno, no vale, o sea, es mucho esfuerzo para que 5 personas participen y hasta cierto punto puede parecer eso, ¿no? Pero hacia el interior es diferente, ¿no? Por ejemplo, dos experiencias así sencillas, cortitas. Una de ellas es, por ejemplo, el hecho de que el área de comunicación durante su programación tiene una serie de diferentes formas de expresión, ¿no? Y una de ellas era el debate, ¿no? Le dedicaron 4 semanas para debate y lo que hicieron, en vez de explicar cómo era el debate y demás, hicieron un torneo de debate en las aulas, ¿no? Para cada aula, ¿no? Entonces lo dividieron en, creo que algo de 6 grupos y cada uno tenía pues como una moción determinada y lo hicieron pues con tiempos de 2 o 3 minutos cada participante en formato World School. Me invitaron a mí a los salones para dar la capacitación y si no era yo, había un estudiante que hacía la capacitación, ¿no? Entonces, y eso era pues una experiencia de aprendizaje, ¿no? Una EDA, ¿no? Que en 4 semanas se desarrolló, pues las 2 primeras fueron la argumentación, la refutación, como era el formato, y las 2 siguientes fueron pues los debates per se, ¿no? Lo otro es que, por ejemplo, en el caso de ciencias sociales, los profesores tenían como programados para el tiempo de la República una serie de exposiciones sobre los diferentes gobiernos, ¿no? Entonces, salió de las mismas estudiantes
que eran 3 creo que estaban en ese salón, y le propusieron a la profesora que en vez de hacer exposiciones que duran como media hora, hacer un debate sobre un punto en particular, ¿no? Entonces las chicas se comprometieron a hacer las mociones, ellas mismas hicieron la capacitación en 8 aulas, y en vez de la exposición en sí, duraba como media hora creo por cada grupo, se hicieron pues algo de 2 debates por cada sesión, y en el tiempo en el que duraban estas exposiciones, que eran simplemente lineales, terminó siendo mucho mejor, ¿no? Y por último, creo que también lo que decía el maestro Pedro es que hay todos estos espacios y se pueden seguir creando, ¿no? Nosotros desde la Sociedad de Debate también tenemos un espacio que se llama el CEDEP, que es el Campeonato de Escuelas Públicas, que lo lanzamos el año pasado, con la intención precisamente de generar otros espacios para que precisamente las escuelas públicas puedan participar en igualdad de condiciones quizás, ¿no? Porque entendemos de que el circuito peruano está muy ligado pues a las escuelas privadas, hay toda una suerte de competencia y demás, ¿no? Y lo que nosotros planteamos desde el CEDEP es un campeonato libre, de libre inscripción a escuelas públicas, que previo a esto hay pues un taller de capacitación, de introducción al debate y desde cero, ¿no? Y partimos de no solamente un taller, sino que dentro del taller hay 4 debates de práctica, y después de eso se da recién el torneo, ¿no? Entonces ya con eso las personas que participan terminan con la experiencia del debate, no solamente la experiencia del debate de la argumentación, sino también con la experiencia de vivir un torneo, y esto cala muchísimo en los jóvenes, que ellos mismos empiezan a gestionar y a generar pues todo aquello que decía el maestro Pedro, de buscar esa inquietud de generar clubes de debate, ¿no? No tanto de los docentes, sino nosotros apostarnos desde los estudiantes, ¿no? Entusiasmarlos a ellos para que desde ahí se genere la necesidad de poder crear los clubes, ¿no? Antes de ser impuesto, se crea a partir de una necesidad y una oportunidad de aprendizaje que se puede aprovechar en diferentes colegios, y ya tienen el apoyo de los estudiantes, ¿no? La iniciativa de los estudiantes y el apoyo de diferentes organizaciones, como por ejemplo Didáctica, como la Liga Peruana de Debates, y por ejemplo nosotros mismos, ¿no? Como Sociedad de Teja, ¿no? Muchas gracias, Joe. Me va a dar pena cortar aquí la conversación, pero igual, pues quienes quieren continuar se quedan, quienes no, voy a darles unas indicaciones ahora mismo, ¿sí? Porque tampoco quiero pasarme más el tiempo que habíamos planificado para la clase, que era de 7 a 9. Las indicaciones son las siguientes, estimados. Primero, para quienes han excedido ese límite de las 2 faltas, vamos a escribirles un correo. Bueno, vamos a enviar un correo para todos, ¿no? Quienes han excedido ese límite de las faltas, eh, pueden, a través de completar un pequeño formulario sencillo sobre algunos temas que hemos tratado todos en las sesiones, va a ser como una mini evaluación, solamente para quienes no han estado en las clases, y de esa manera van a compensar el tema de las inasistencias a las sesiones sincrónicas, ¿no? De manera sincrónica. Entonces, esos detalles específicos se los vamos a dar, también les vamos a pasar la lista de quienes sí han estado, ¿no? Así que si es que les llega ese correo de recuperación es porque efectivamente no han cumplido con el tema de las asistencias. Si es que no les llega ese correo, les va a llegar a más tardar la próxima semana, el lunes o martes, sus certificados. Así que no se preocupen por ello. Eso sí, paciencia, porque son varios certificados que tenemos que procesar y tenemos que hacer pues la compatibilidad de todas las sesiones, ¿no? Y quienes no, como les digo, van a tener esa oportunidad para llenarlo también hasta la próxima semana. Así que si es que aún o no completaron pues más allá de las asistencias que queríamos, no se preocupen, hay ese espacio, vamos a tener esa oportunidad para ustedes. Lo segundo que quiero anunciarles es que, como les decía, estos espacios de capacitación, que si bien te permiten tener un acercamiento, un panorama teórico general de las cosas, porque trabajar debate en 7 sesiones es todo un reto, hemos tratado de darles todas las perspectivas posibles, ¿no? Pero pues sabemos las limitaciones de este programa. De todas maneras, hay espacios formativos, libros, bibliografía que les vamos a compartir a través de sus correos. Ese es el compromiso que tenemos para que ustedes puedan profundizar. Más allá de una capacitación, una consultoría técnica, hay material libre y gratuito que va a estar a disposición de ustedes para que también compartan con los maestros a cargo. Y lo otro que quería comentarles era que
Vamos a estar constantemente comunicándonos con ustedes, esperamos no hacerles spam, enviándoles cosas, artículos, todos temas relacionados a debate, siempre a debate académico o algunas actividades educativas que hagamos. Entonces, estén constantemente viendo nuestros correos, ¿no? Revisando, a veces algunos les llegan en la bandeja de spam o promociones, revisen allí si es que algo les interesa. Y finalmente, estimados, quería animarlos a quienes puedan, eso sí, totalmente voluntario, prender sus cámaras, porque me gustaría tomar una fotito para poder publicar también en las redes sociales y que puedan estar allí y ver la nota también que vamos a hacer a partir de las capacitaciones. Entonces, quienes pueden prender sus cámaras, ya como para ir terminando esta capacitación, les agradecería bastante, por favor. Solo quienes pueden, quienes no, pues se entiende que probablemente tengan allí algunas dificultades, ¿no? Entonces vamos a esperar un ratito para que se animen todos los que puedan a prender sus cámaras. A ver, vamos prendiendo las cámaras. Prendemos, prendemos. Bien, ¿alguien más? Ya, entonces vamos a hacer la captura de pantalla en 5, 4, 3, 2, 1. A ver, ahí va. De nuevo, ya. 3, 2, 1. Listo. Otra, por si acaso. Sí, los contactos, justo ahorita que me están poniendo por el chat, voy a pedirles a los ponentes de esta última parte que por favor puedan dejar por el chat también sus contactos. De nuevo voy a hacer otra captura. 3, 5, 4, 3, 2, 1. A ver, ahí va. 3, 2, 1. Ahí va. Listo. Ahora sí, ya que tenemos ahí algunos screenshots. Agradecerles a todos. ¿Quieren dejar sus contactos? Es Maestro Pedro, yo, por favor, en el chat, para que también ahí lo puedan saber los docentes. Si quieren también que les pasemos por correo, dígamelo. Dejen sus contactos, les animo a dejar sus contactos en el chat. Yo en lo personal también les voy a pasar ahí mi LinkedIn, mi red social, y mi correo electrónico por si quieren en algún momento contactarse directamente conmigo. Y si quieren contactarse con la asociación, saben que pueden escribir al correo que les ha estado llegando siempre, ¿no? Que es didáctica@cidedidáctica.org, o al de la liga, que es lpd@cidedidáctica.org. Bueno, agradecerles, la verdad. Yo sé que esta experiencia ha quedado muy cortita, esperamos que si es que tenemos buenos comentarios allí, poder armar otra pronto. Y nada, más que agradecerles y esperar estar en contacto, ¿no? Porque para promover esta práctica de debate, pues no podemos hacerlo solos, ¿no? A nosotros realmente nos gustaría que ustedes también lo hagan y siempre pueden contar con nuestro apoyo y soporte. Cuídense mucho. Buenas noches. Cualquier cosita, ya saben, WhatsApp, correos, cualquier duda que haya quedado pendiente. ¿Sí? Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego, Dante. Nos vemos. Hasta luego, maestros. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Gracias maestro por estar Pedro. acá también, Joey. Buenas noches a todos. Gracias a ustedes por participar, estimados.